la expositora María Magdalena Osandón y luego el comentarista, el profesor Osvaldo Artaza. Dejo con ustedes a la moderadora, la profesora Claudia Cárdenas. Muchas gracias por la palabra. Vamos a comenzar, como se acaba de señalar, esta segunda mesa de trabajo de esta tarde, que tratará acerca del cohecho en la función pública. Al igual que la dinámica que tuvimos para la primera mesa, vamos a contar con una exposición que esta vez estará a cargo de la profesora María Magdalena Osandón y de un comentario que ahora estará a cargo del profesor Osvaldo Artaza. Vamos a dar entonces la palabra a la expositora de esta primera mesa, la profesora María Magdalena Osandón, quien es profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica de Chile y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra. Magdalena tiene la palabra. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los miembros del Instituto de Ciencias Penales que organizaron este seminario y a todos también los ministros de la Corte Suprema que permitieron que se realizara en este lugar, que le da un especial realce. Bien, a mí me pidieron que comentara la reciente modificación en la figura del cohecho, incorporada por la ley número 21.121, una ley que en su origen vino a través de una moción parlamentaria que tenía como principal objetivo el cohecho, aumentar las penas del cohecho y hacer algunos ajustes por algunas lagunas e incoherencias que se habían ido heredando de las paulatinas modificaciones de que han sido objeto estas normas. También incluía algunas cuestiones bien puntuales, como la de modificar lo que se entiende por la coima, el beneficio, que ya no fuera solo un beneficio económico, sino de una naturaleza distinta a la económica. También incluía una nueva modalidad, como se decía, dentro de la figura más agravada de cohecho, la asociada a la comisión de delitos, que por una cuestión medio histórica y por aplicación de reglas concursales, optaba por sancionar solo con pena privativa de libertad el cohecho para cometer un delito, entendiendo que la figura en que había sido ya cometido un delito por el cual luego se solicitaba un beneficio, bastaba con la pena por el delito cometido, pero que producía una incoherencia con el resto de la figura. También se propuso eliminar las diferencias de pena para el cohecho activo o soborno, como se le ha llamado, estableciendo una misma pena tanto para el que ofrecía el beneficio como para quien consentía en dar el beneficio a un funcionario económico, y algunas modificaciones en torno a la figura de cohecho del funcionario público extranjero, fundamentalmente a partir de las recomendaciones que se habían hecho por la OCDE a Chile. La verdad es que la mayor parte de estas modificaciones propuestas a las figuras del cohecho resultaban adecuadas, bastante consensuadas y por lo tanto fueron aprobadas, pero en el camino de la ley, como suele suceder, se incorporaron también muchísimos otros aspectos que finalmente son mucho más relevantes respecto de esta ley que los originalmente propuestos y por eso seguramente esta mesa y esta ponencia en particular va a ser de las menos interesantes de este seminario. Pero bueno, más allá de eso, hay de todos modos reformas importantes a la figura del cohecho y me voy a dedicar sobre todo a las que atañen al cohecho doméstico, no al del funcionario extranjero, sino que en el ámbito nacional. En primer lugar, hay una cuestión, bueno, era el objetivo principal de la reforma, esta agravación de las penas. Esta propuesta de aumentar las penas en las distintas figuras de cohecho, en que hay un sistema de aumento progresivo de las penas, se suma, se añade a las modificaciones y agravaciones que ya habían sido incorporadas paulatinamente en reformas previas. Y la justificación que se ofrecía en este caso particular es que el cohecho consistiría en la conducta más reprochable de un funcionario público, porque, como decía la moción parlamentaria, el cohecho atenta contra las bases fundamentales del desarrollo de la función pública, privilegiando los intereses particulares por sobre los públicos, a cambio de una retribución.
generando, por cierto, ventajas indebidas para quienes tienen la facultad de utilizar el poder del dinero para minar la voluntad del funcionario público, ¿ya? La verdad es que podemos convenir en que el cohecho es una figura nuclear dentro de lo que se conoce como el fenómeno de la corrupción, al punto que muchos identifican corrupción con cohecho, y constituye una de las manifestaciones paradigmáticas de este fenómeno. Pero como se advierte entre nosotros por el profesor Mañalich, la verdad es que el concepto de corrupción no designa tanto la afectación de un bien jurídico determinado como más bien un modo de ataque al bien jurídico. El cohecho es paradigmático en este sentido, ¿ya?, como el modo de ataque, pero no necesariamente significa que sea en sí mismo la figura más grave y que por lo tanto sea perentorio que tenga las penas más graves dentro de los distintos delitos funcionarios. Comparando con otros delitos de corrupción, efectivamente, las figuras con connotación patrimonial tienen las sanciones penales de mayor gravedad, ¿no? En particular, estamos pensando en los casos de malversación y de fraude al fisco cuando los montos objeto del delito superan un límite determinado. Además, este fue uno de los argumentos que se usó para aumentar las penas del cohecho, ¿verdad? Además, se invocó que durante la tramitación legal esa preocupación que estaba asociada a las recomendaciones de la Convención de la OCDE, que establece que en esta figura y en el cohecho en particular, las penas deben ser, dice, efectivas, proporcionales y disuasivas, ¿ya? Considerando especialmente que una privación de libertad debería estar contemplada y admitir la asistencia legal mutua y la extradición por esta clase de delitos, ¿ya? Estas cuestiones se suman a lo que parece ser como la razón fundamental para aumentar las penas en este y en otros delitos, y es la sensación de impunidad que se genera en la opinión pública cuando, sobre todo en virtud del sistema de penas sustitutivas y por el hecho de que normalmente quienes cometen estos delitos no tienen antecedentes previos, tienen irreprochable conducta anterior, entonces finalmente los condenados no deben pasar efectivamente un tiempo privados de libertad, ¿verdad? Durante la tramitación del proyecto se decía, no, es que las penas terminan siendo prácticamente irrisorias, y uno veía que la cuestión central es esa, o sea, si es que no hay un cumplimiento efectivo de la pena, es como que no existiera una pena, ¿ya? Por lo mismo se planteó en su momento durante la tramitación que quizás se podían agravar las penas o bien usar estos mecanismos alternativos de determinación de la pena y de exclusión del sistema de pena sustitutiva para asegurar un cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, como se ha hecho en otros ámbitos, como la ley Emilia o delitos de colusión. Por todas estas razones, en definitiva, se aumentaron y en forma gradual en las distintas figuras de cohecho las penas, y así terminan adquiriendo la categoría de crímenes las figuras más graves, tanto de cohecho del funcionario como de cohecho del particular que tiene la pena, digamos, refleja, ¿ya? Y con esto se destaca, que era, insisto, uno de los objetivos del proyecto, que esto tiene efectos en el aumento de los plazos de prescripción de los delitos, que además se contempla una regla especial para la prescripción de los delitos funcionarios a partir del momento en que el funcionario deja el cargo, ¿eh? Incluso con una regla que establece qué pasa si cambia de cargo pero sigue siendo funcionario. También, bueno, desde el punto de vista procesal se pueden usar otras técnicas especiales de investigación y sobre todo la posibilidad de aplicar las penas privativas de libertad en forma efectiva, considerando esto el régimen de sustitución de penas de la ley 18.216. Eso entonces es lo que, digamos, lo que se planteó como justificación y lo que finalmente se aprobó. Y la verdad es que yo no quiero negar que haya casos en que una agravación de las penas y, por lo tanto, de las consecuencias anexas que ello trae consigo puede ser necesario y adecuado. Pero este tipo de modificaciones nos invitan a algunas reflexiones, algunas propias, digamos, del cohecho y otras un poco más generales. Así, en primer lugar,
Creo que lo más evidente es que con una nueva modificación de un aspecto específico de nuestra legislación penal se agravan los problemas de proporcionalidad que tenemos en general en la legislación, ¿verdad? Se modifican las penas de un sector muchas veces sin considerar el contexto global. Durante la tramitación el profesor Héctor Hernández estuvo presente y en ciertas oportunidades decía, bueno, pero eso sería equivalente al homicidio. Y la verdad es que uno piensa si realmente tiene esa gravedad, ¿no? Una figura de cohecho. Eso hace cada vez más imperiosa y urgente una revisión y una reestructuración global de nuestro sistema. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. También me parece que pone de relieve una situación que me parece poco alentadora, en el sentido de que da la impresión de que perdemos cada vez más la confianza en lo que puede ser el efecto comunicativo simbólico, que se supone inherente tanto a la combinación penal como a la condena penal. Siempre afirmamos que el derecho penal es de última ratio, principio de intervención mínima, y que entonces la pena con la que se amenaza un delito debería ser la mínima necesaria para conseguir su función preventiva, ¿no? Sabiendo que buena parte de la dimensión preventiva del derecho penal radica en ese significado comunicativo. Es evidente que es muy difícil medir el efecto preventivo que puede tener una figura determinada y la pena a la que está asociada, eso es evidente. Pero lo que resulta, creo, poco alentador es que no se tenga en ningún momento en cuenta estos aspectos a la hora de decidir cuál es la pena apropiada o que corresponde para un delito determinado, sino que son los otros motivos, esta sensación de impunidad, pena efectiva de cárcel, los que parecen ser los únicos válidos. Y por último, ya una cuestión mucho más específica de las figuras de cohecho, podría haberse tenido en cuenta el monto del beneficio transado o la entidad del beneficio, ya que ahora no solo es de contenido económico, que está en juego en esta negociación o propuesta o petición que es propia del cohecho. Al omitir cualquier consideración por estos valores, tenemos una relativa discordancia con los criterios considerados de mayor gravedad dentro de los delitos funcionarios. Si bien es verdad que ahí se atiende al perjuicio económico del fisco, pero también tiene una relevancia el monto de lo malversado o de lo defraudado al estimar la gravedad del delito respecto del efecto que eso tiene en el mismo sujeto que realiza la conducta. O sea, se pierde un poco la oportunidad de regular las penas según esas consideraciones de eficacia preventiva, considerando que la amenaza de pena tiene que, en buena medida, contrarrestar los motivos que llevan a delinquir. Entonces, se puede considerar un mayor beneficio económico asociado a una mayor pena y un menor beneficio económico quizás con una rebaja de pena. Asociado a esto, aunque por lo general se estima, tanto por la ley como por la doctrina, que el monto mismo de la ventaja económica del beneficio es completamente irrelevante, en principio, para que se configure el cohecho, hay que destacar que también la mayoría afirma que no puede apreciarse un delito de cohecho cuando el beneficio que está en juego es realmente insignificante, ¿ya? Me parece que con mayor precisión están en lo correcto los que dicen que no importa tanto el valor mismo de lo que se está transando, por decirlo así, sino su idoneidad o no para motivar a un funcionario a realizar un acto sabiendo siempre que pequeñas retribuciones pueden tener esa idoneidad. Esta cuestión, en el fondo, también está asociada a las consideraciones que se puedan hacer sobre el bien jurídico específicamente protegido en las figuras de cohecho. Porque si se considera que el bien jurídico es sin más el correcto servicio que tiene que prestar la administración a los ciudadanos, una corrección que se traduce, entre otras cosas, en que no se pague ninguna suma que no debe pagarse, entonces, claro,
debe considerarse afectado el bien jurídico, cualquiera sea el beneficio que se pida, que se solicite, que se ofrezca, etc. Aunque la cuantía sea muy reducida. Pero en cambio, si se pone mucho más el acento en el respeto por el principio de imparcialidad en el ejercicio de la función pública, entonces se pueden incluir consideraciones sobre la entidad que debería tener un beneficio para poder afectar la imparcialidad, porque podría haber algunos que no tuvieran esa capacidad. Bueno, en la reforma de la ley número 21.121 se incorporó una norma añadida, el artículo 251 sexies, que excluye la configuración del delito respecto de las figuras de menos relevancia que no están asociadas a infracciones o a la comisión de otros delitos, cuando dice el beneficio aceptado, dado ofrecido, corresponda a donativos oficiales o protocolares o a aquellos de escaso valor económico que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y de buena educación, ¿no? O sea, cuando el beneficio, lo que se ofrece o se solicita, se refiere a uno de estos, no se configura el delito, ¿ya? Y aquí eso, yo creo que lo relevante no es tanto la cuantía que pueda tener, que en un caso se dice que tiene que ser menor, sino que sobre todo el hecho de que en estos dos casos, por la circunstancia, por ser un donativo oficial o por ser una manifestación de cortesía y nada más que eso, entonces se excluye la capacidad que tendría para afectar la imparcialidad del funcionario. Y por eso esta norma, digamos, confirma algo que debería haber sido la forma de interpretar el tipo en todo caso. Pero bueno, una de las manifestaciones, o sea, una de las modificaciones más importantes que se hizo respecto del delito mismo, de la figura de cohecho, es la incorporación de una hipótesis en el inciso primero del artículo 248, que sanciona la solicitud o aceptación de un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza por un empleado público en razón de su cargo. Y punto. Sin exigir contraprestación alguna, por lo menos directa ni indirectamente asociada a ello. La verdad es que la necesidad de una figura como esta ya había sido más o menos planteada, por ejemplo, por el profesor Guillermo Oliver, cuando decía que quedaban fuera del cohecho conductas como la del funcionario que retardaba un acto, ¿ya? Claro, no quedaba dentro de la literalidad del tipo, ¿no? Por otra parte, había modelos legislativos, especialmente en el ámbito europeo, que han paulatinamente incorporado estas figuras que también estaban excluidas de su legislación, ¿no? O casos como el de España, que siempre la mantuvo como cohecho de facilitación, se llama, ¿no? Y la verdad es que la incorporación de esta hipótesis me parece justificada tanto por razones sustantivas como por razones probatorias, ¿ya? Desde el punto de vista sustantivo, se ha llamado la atención de que una figura como esta es necesaria para combatir ciertas manifestaciones más bien sistémicas de corrupción estructural, en que se puede captar áreas enteras del Estado, capturarlas por particulares a través del sistema, de tener lo que se llama funcionarios a sueldo, o funcionarios como a su disposición. Es decir, que hay algunos empleados públicos a quienes, mediante la entrega de ciertos beneficios o gratificaciones, se les pretende mantener con buena disposición, para que, en caso de ser necesario, asegurar su favor, ¿verdad? Como explicaba también en su momento el profesor Hernández en la tramitación y aludiendo a la legislación alemana, se trata de conductas destinadas a promover y mantener el buen clima en la relación con los funcionarios o, y como traduce el profesor Hernández directamente del alemán, a aguacharlos, ¿no? Ahora, me generó una inquietud, yo dije, ¿cómo se traducirá del alemán? Y la traducción literal me salió cebarlos, o sea, cebar al funcionario, pero aguacharlos es más tierno. Es más tierno. Bien, pero la idea es que es tenerlos ahí como amigos sin necesidad de una conexión con ningún acto preciso, determinado, asociado al beneficio que se entrega.
Ahora sí hay que advertir que la nueva figura en caso alguno exige habitualidad ni reiteración de este tipo de conductas. Bastaría con una sola para configurar el tipo, lo que ya se aleja un poco del fundamento que se tuvo en vista para incorporarlo. Pese a lo cual, cuando hay una conducta aislada en que se entrega un beneficio a un funcionario, podría quedar fuera si realmente no tiene idoneidad alguna para afectar el bien jurídico. Estoy pensando, por ejemplo, si se le ofrece un beneficio a un funcionario con quien ya no hay ninguna posibilidad de contactos a futuro. Por ejemplo, está a punto de jubilar. Y uno dice, bueno, en ese caso se le entregó porque sí, porque es funcionario, en razón de su cargo, pero no tendría esa idoneidad. Y aquí, como dice el profesor Mañalich, en realidad aquí se trata de un debilitamiento, creo yo, pero no de una supresión absoluta de la exigencia de que el comportamiento del funcionario se oriente a la celebración de un pacto ilícito, en términos tales que sería el genérico desempeño de la función como tal, aquello por lo cual la ventaja respectiva es exigida, aceptada o recibida como contraprestación. En términos positivos, entonces uno podría decir que el tipo igual requiere que exista algo en la relación entre el particular y el funcionario, o más bien entre el particular y el cargo del funcionario, que permita afirmar la idoneidad de la conducta para afectar el bien jurídico. Claro, en España esto se dice que este delito de facilitación es como un delito de peligro. Es propiamente un acto preparatorio autónomamente tipificado, porque se está preparando un cohecho futuro, un futuro acto. Otros, en cambio, dicen, no, bueno, es simplemente una manifestación objetiva de corrupción. Aquí hay asociado esto de la corrección en la administración, que tendría una ilicitud en cuanto tal en sí misma. Pero me parece que además todo lo que se pueda cuestionar o afirmar en favor de esta nueva figura es más o menos equivalente a lo que ya teníamos nosotros en los casos de cohecho por realizar un acto propio del cargo y sobre todo cuando el cohecho es un cohecho subsiguiente, o sea, cuando el funcionario ya realizó el acto y después pide. Uno dice, bueno, ¿dónde está la lesividad de esa conducta? Y es en todo similar a lo que se está sancionando ahora como cohecho de facilitación. La otra gran razón, es una razón para incorporar esta figura, es una razón probatoria, porque esta figura de cohecho en razón del cargo permite soslayar un gran problema probatorio, que era la necesidad de vincular el pago con la realización de un determinado acto, ¿no? O sea, antes de esta reforma se podía tener por acreditado, y ocurrió más de alguna vez, acreditado el pago, acreditada la realización de un determinado acto u omisión por parte del funcionario que más o menos favorecía al particular, pero no era posible la condena por la necesidad o la sutileza, como dice también el profesor Hernández, de probar también que el pago tenía como objeto preciso la realización de ese acto, o sea, la conexión entre ambas. Bien, como decía, otro de los aspectos relevantes de la reforma es la ampliación del objeto sobre el que puede recaer el cohecho, ya que ahora no es solo un beneficio económico, sino que de cualquier naturaleza, ¿ya? Aquí de nuevo está esa idea de que el funcionario no puede solicitar ni aceptar beneficio alguno, de ninguna clase, por su cargo, ¿ya? Esto ha sido una cuestión discutida en el extranjero. En Chile, la verdad es que vamos de vuelta, digamos. Antes de la ley 19.645, la ley utilizaba las palabras dádiva y promesa como objeto del cohecho. Y entonces el profesor Labatut decía que la dádiva era una liberalidad de carácter material y esa condición no era en absoluto indispensable en la promesa, era de cualquier cosa. También Echeverry entendía que no era necesario que fueran de contenido económico. Cuando luego se modificó la figura de cohecho, se restringió beneficio económico. Tampoco es que fuera necesario que existiera una suma de dinero, sino que la idea es cualquier beneficio que pudiera ser reconducible a un valor pecuniario. Quizás con esa interpretación ya se podía incluir todo.
Pero con esta modificación por lo menos se cierra un espacio de dudas y beneficios honoríficos, beneficios sexuales, qué sé yo, podrían entonces perfectamente ser considerados el beneficio objeto del delito de cohecho. Siempre va a haber seguramente discusiones sobre si hay algún límite, en qué consiste propiamente un beneficio, y me parece que también pueden surgir en los concursos entre estas figuras de cohecho con algunos otros delitos. Con esta ley se suprimió el caso del delito específico de prevaricación cohecho, pero por ejemplo se mantiene el de prevaricación solicitación, ¿ya? Entonces ahí puede haber un tema de confluencia, ¿ya? Lo mismo, bueno, con delitos sexuales y otros. Pero como decía, esta modificación no fue mayormente discutida porque, insisto, se invocaba esta tendencia general, esta necesidad, y porque también había un problema específico de coherencia. Nosotros habíamos incorporado el cohecho a funcionario extranjero con referencias a beneficios económicos o de cualquier naturaleza, mientras que en el doméstico se mantenía el beneficio económico, entonces parece que había que cambiar alguno de los dos. Todo esto también, toda esta modificación significó incorporar reglas especiales para determinar el sistema de multa, porque ya no puede ser en función del beneficio económico, que podría no haberlo. Esas son, la verdad es que las principales modificaciones. Hay otras que no se concretaron. Aplaudo que no se haya concretado una equiparación de la penalidad en los casos de soborno o cohecho activo, en que se quería asimilar la pena del particular que ofrece, ¿no? O el que consiente en dar. Bueno, se incorporó también el verbo rector dar, pero la verdad es que quien da, quien ofrece, era la figura básica, ¿no? El cohecho activo, el que pone en ejercicio un poder corruptor respecto del funcionario, mientras que quien consiente en dar muchas veces puede estar ahí a medio camino entre autor y víctima, si es que es cohecho o exacciones ilegales. Lamento, en cambio, que finalmente no se haya concretado la incorporación de esa modalidad en la figura más grave de cohecho, en el cohecho para cometer un delito, que sigue asociado solo a para cometer un delito y no por haberlo cometido, ¿no? Y aquí, cuando uno, y busqué en toda la historia legislativa, en qué minuto desapareció, y fue en un pequeño error en la comisión mixta, en que cambió la forma digamos, de la redacción y simplemente desapareció. La modificación no fue considerada. Pero bueno, quizás hay más modificaciones, pero creo que ya he agotado la paciencia, así que muchas gracias. Muchas gracias al profesor Sandón, que nos ha dado una visión acerca de las principales modificaciones materiales del delito y también algunas consideraciones de su pena, muy interesantes. Y ahora corresponde el comentario al profesor Artaza. Quiero manifestarles que, al igual que en la primera mesa, luego de este comentario van a tener ustedes la posibilidad de intervenir, así que prepárense desde ya. El profesor Osvaldo Artaza es docente de la Universidad de Talca y es director del Centro de Estudios de Derecho Penal de esa casa de estudios. Así que, queda con la palabra. Muchas gracias. Bueno, parto agradeciendo en primer lugar a la excelentísima Corte Suprema y al Instituto de Ciencias Penales por esta invitación a comentar la serísima exposición de la profesora Sandón. Como soy comentarista, me voy a remitir exclusivamente a identificar algunos puntos que considero especialmente interesantes y problemáticos de la exposición de la profesora Sandón. Si se fijan, se distingue tres niveles distintos. En primer lugar, un nivel de ámbitos problemáticos asociados a la decisión del legislador de agravar la pena, ¿no es cierto?, del delito de cohecho en general, donde principalmente se identifican algunos problemas de proporcionalidad, tanto proporcionalidad general, que, como dice la profesora Sandón, es harina de otro costal, discusión, ¿no es cierto?, de un nuevo código penal que algún día tendremos, y en segundo lugar un problema de proporcionalidad más bien particular, es decir, si el legislador identifica o no adecuadamente distintas formas o niveles de gravedad, o formas más graves de cohecho en el mismo código penal.
En segundo lugar, la identificación de nuevas formas delictivas, especialmente el cohecho en atención del cargo, o como dice el español, el cohecho de facilitación, modificaciones como la ampliación de beneficios de cualquier naturaleza, y por último esta identificación de modificaciones que habríamos querido que se concretaran, pero no se concretaron. Vamos con el primer problema, el problema obviamente de la proporcionalidad en particular. Como les decía, lo que debemos preguntarnos es si el legislador, o lo que pretende también responder la profesora Sondón en su exposición, es si el legislador da cuenta adecuadamente de esta identificación de formas más o menos graves de cohecho en la actualidad. Si nosotros entendemos el cohecho como una forma de corrupción, como un acto de corrupción, y ahí sigo a Kenhäuser en entender la corrupción como un abuso de poder decisorio transferido, tendríamos que reconocer que sí, y por dos razones. En primer lugar, yo creo que el legislador tomó una decisión correcta. Identifica formas más graves de cohecho en atención al objeto del soborno, pensémoslo así, y su vínculo con la función del empleado público. O sea, en primer lugar, simplemente en razón del cargo. En segundo lugar, un nivel mayor de gravedad para ejecutar o haber ejecutado un acto propio del cargo. En tercer lugar, por omitir o infringir labores del cargo, y especialmente las hipótesis contenidas en el artículo 249, donde además se debe considerar la pena por el delito particular cometido. Es una regla de concurso real. Ahora, sin embargo, igual en la discusión, y esto fue bastante común, se trató de identificar otros factores a partir de los cuales se pudiera resolver este problema de formas más o menos graves de corrupción. O sea, aparte del vínculo con la función, ¿no es cierto?, del empleado público. Uno de esos es el que expuso la profesora Sondón, vinculado, ¿no es cierto?, al monto del soborno. Y ahí, en verdad, tiendo a estar en desacuerdo con la opinión de la profesora Sondón en si el monto debiera ser considerado para identificar formas de gravedad. ¿Y esto por qué? Porque la profesora Sondón en primer lugar lo relaciona entonces con los delitos funcionarios que protegen el patrimonio del Estado, y obviamente los delitos que protegen el patrimonio del Estado tiene todo el sentido identificar, ¿no es cierto?, niveles de gravedad en atención al perjuicio causado por el funcionario público. Ahora, es cierto que puede tener sentido desde un punto de vista meramente preventivo, pero es distinto un punto de vista meramente preventivo con un punto más bien asociado a identificar el disvalor de la conducta o la gravedad de la conducta en atención, por ejemplo, a la afectación del bien jurídico protegido. Efectivamente, yo creo que el legislador sí da cuenta de una muy buena fórmula de identificar distintos niveles de gravedad del cohecho y lo hace. Bueno, y uno podría discutir si es la mejor forma, pero sí lo hace en el artículo 251.15, con una regla de determinación de la pena, donde lo que hace es excluir el mínimo o el rango mínimo en determinados supuestos. Y estos supuestos, lo interesante que tienen es que grafican algo que efectivamente en nuestro sistema de reacción frente al cohecho no lo tenía. Piensen en lo siguiente, nosotros teníamos por un lado un sistema donde frente a la infracción, el soborno para infringir un deber del cargo, se reaccionaba igual frente a dos supuestos que uno podría decir son distintos en su gravedad. Siempre pongo este ejemplo del caso donde una persona soborna a un carabinero para que no le interponga una multa de tránsito, frente al supuesto de un empresario que paga millones de dólares a un alto funcionario de un ministerio para obtener una licitación millonaria. Y uno veía nuestro sistema y decía, la pena tiene que ser la misma. No se identificaba, ¿no es cierto?, de ninguna forma, pese a que había un supuesto de corrupción en los negocios, donde uno diría además hay una... evidentemente se está afectando también la libre competencia, otro tipo de intereses que pueden obviamente estar relacionados, pero que no se refleja esa gravedad. Y al mismo tiempo teníamos la figura de cohecho funcionario público extranjero, donde había una manifestación evidente de un interés por proteger la libre competencia en el ámbito de las transacciones económicas o comerciales internacionales. ¿Y qué hace el legislador? Dice, a ver, bajo una regla de determinación de la pena, vamos a excluir el mínimo, el rango mínimo en determinados supuestos. Se aplica el 248, 248 bis y 249. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, en los casos en que el acto de corrupción se lleva a cabo en un procedimiento de adquisición, contratación o concesión que supere las 1.000 unidades tributarias mensuales, en que participe un órgano o empresa del Estado, o una empresa o asociación en que éste tenga una participación mayoritaria, o en el cumplimiento de la ejecución de los contratos o concesiones que se suscriban o autoricen en el marco de dichos procedimientos. Luego, por ejemplo, el otorgamiento de permisos o autorizaciones para el desarrollo de actividades económicas por parte de personas naturales
cuyos ingresos anuales sean superiores a 2.400 unidades de fomento, o jurídicas con o sin fines de lucro, cuyos ingresos anuales sean superiores a 100.000 unidades de fomento, y el último caso, fiscalización, por ejemplo, de actividades económicas. De esta forma, creo que el legislador establece de alguna forma una diferenciación de ciertos supuestos en que dice, ojo, que acá debemos por último aplicar, ¿no es cierto?, no podemos aplicar la pena mínima. Tengo mis dudas de si era la mejor forma y no convenía establecer figuras especiales de corrupción en los negocios con el Estado. Lo planteo como una duda para la discusión. Eso como primer problema, si el legislador o no identifica distintas formas de gravedad en el caso de la corrupción. Creo que sí, toma una opción el legislador, podríamos discutir si es la más adecuada o no. En segundo lugar, se incluye una figura que era absolutamente necesaria, no solamente Guillermo Oliver, sino que el profesor también Héctor Hernández se había manifestado en un informe hace un tiempo atrás respecto a la necesidad de introducir esta figura, no solamente por razones probatorias, muy bien lo explicó la profesora Sandón, y la verdad es que esta figura sí resulta muy interesante para la dogmática penal, porque es un ejemplo casi de manual, donde el sentido literal posible del enunciado permitiría incluir supuestos en que uno dice, incluso por intuición, no, o sea, si esto es obtener un beneficio, o sea, solicitar en razón del cargo, el sentido literal me permite incluir supuestos que uno podría decir no. Y justamente cuando decimos que no, frente al sentido literal posible, tenemos que aducir argumentos de otro orden. En este caso, creo que la profesora Sandón correctamente identifica argumentos de orden más bien el argumento teleológico, con el objeto de poder excluir algunos supuestos. Y estos supuestos obviamente es para poder delimitar el campo de aplicación de esta norma prohibitiva. Y efectivamente, a partir a lo mejor de los ejemplos que dio la profesora Sandón, por ejemplo, este caso de un funcionario que recibe a modo de reconocimiento por sus años de servicio antes de su jubilación un regalo, había que ver cómo los excluimos. El desafío que debemos sortear, por así decirlo, es presentar los argumentos entonces pero una interpretación restrictiva. Si consideramos el cohecho como un acto de corrupción, podríamos solucionar este problema. Lo que se reconoce, creo, por el legislador es el peligro que subyace a infringir ciertas reglas del juego en relación a la posición en la que deben encontrarse los funcionarios públicos en su relación con las y los ciudadanos. Por lo que cualquier intento de colocarse en una posición de ventaja ilícita ya es considerado típico. Por lo mismo no puede exigirse habitualidad. Estoy de acuerdo con la profesora Sandón que nada del tipo penal, ni siquiera otro tipo de argumentos que no sea el sentido literal posible, nos permite, ¿no es cierto?, exigir habitualidad en esta relación entre funcionario y particular. Y tampoco, o sea, por lo mismo, una posición permanente de aguachamiento, me refiero a una posición permanente, no puede ser exigida. Pero sí se puede exigir una aptitud o idoneidad. Y sí estoy de acuerdo con la profesora Osandón, de forma que podamos excluir del campo de aplicación la entrega de beneficios que esté dotada de ciertas características. Por ejemplo, donde podamos identificar ciertos aspectos relacionales, es decir, el vínculo o la inexistencia de determinado vínculo entre particular y funcionario que permitan entenderlo bajo una idea como de una potencialidad corrupta. Esta idea de potencialidad corrupta, bueno, a lo mejor es muy vaga, pero en este delito va a costar establecer parámetros claros de cuándo estamos frente a un supuesto típico y cuándo no. Obviamente tenemos ciertos criterios que son otorgados por el legislador, por ejemplo, ¿no es cierto?, como dijo la profesora Osandón, los contenidos en el artículo 251 sexis, donde justamente no creo que tenga que ver con la idea del monto, nuevamente no creo que tenga que ver con la idea que el monto sea exiguo o sea menor, sino que tiene que ver con supuestos que no pueden ser comprendidos como actos de corrupción, no tienen la potencialidad lesiva para servir como una razón para que el funcionario público actúe en forma incoherente o inconexa con los intereses que debe representar. Y ahora voy al tercer nivel, al tercer problema, las modificaciones que no se concretaron y nos habría gustado que se concretaran. Veo que el primer grupo de problemas tiene que ver todavía con el artículo 260. Que a lo mejor esto no se identificó. Hubiera sido interesante, también lo planteo casi como una pregunta desafiante, de si era la oportunidad para discutir en Chile si debíamos incorporar una figura como la compraventa del voto.
principalmente para el caso, ¿no es cierto?, de los parlamentarios. Sé que acá no se ha discutido mucho y que se da más bien casi por obvio que podría ser considerado dentro del campo de aplicación de ese tipo de supuestos de hechos del cohecho. Pero a lo mejor se va a empezar a discutir en algunos casos, en algunos informes en derecho. Pues bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor se va a empezar a discutir y habría sido interesante a lo mejor ver si era necesario incluir una figura ahora. Ahora sí creo que se perdió una oportunidad de evitar bueno, al menos yo lo veo como una especie de laguna de punibilidad por la relación que se va a generar entre las figuras de corrupción en el ámbito público versus la figura de corrupción entre particulares, y que tiene que ver con los casos en que se lleva a cabo soborno en instituciones privadas, pero que cumplan o que desarrollen una función pública significativa. Estoy pensando en universidades privadas, pensando en clínicas, o centros asistenciales, el ámbito de la salud, por ejemplo, donde evidentemente por la interpretación que se ha otorgado al artículo 260, por nuestra doctrina mayoritaria, nuestra jurisprudencia mayoritaria, no pueden quedar abarcados por el artículo, o sea, por las figuras de cohecho o funcionario público, pero tampoco van a quedar abarcadas por la corrupción entre particulares. Y en la discusión sí se ofreció una propuesta de un tipo penal muy interesante, que era más bien que estaba pensada exclusivamente para los supuestos de tratar de influir en la decisión de privados que desarrollaban labores de una dimensión pública significativa. Esa figura creo que se extrañará. Y ya cumplí mi tiempo, así que bueno, agradezco la oportunidad de poder comentar, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Artaza, y ya veo muchas manos. Vamos a partir por don Carlos, por favor. Aquí adelante el micrófono. Sí, alguna prerrogativa que tenga especial. Gracias. Felicitaciones a María Magdalena y al colega Artaza. Quería señalar que debe estar fuera de discusión que algunas formas de la corrupción en la función pública, sin duda que lesionan o ponen en riesgo bienes jurídicos importantes y deben ser reprimidas penalmente. Digo algunas, ¿no? Y eso ya estaba previsto en el Código Penal antes de que comenzaran todos los procesos de reforma. Ahora, nuestra distinguida colega nos ha señalado con toda razón de que esta nueva legislación genera, entre varios otros problemas de proporcionalidad de las penas, ¿no es cierto? Ya que el propósito del poder político está explicitado en los fundamentos de la ley y ese propósito es aumentar las penas de estos delitos y que estas penas sean penas de encierro, sean penas de cumplimiento efectivo en la cárcel, porque eso pareciera ser lo que la sociedad chilena demandaría, ¿no es cierto? Pareciera ser así. Ahora bien, y esos problemas de proporcionalidad son absolutamente efectivos, ¿no es cierto? Porque basta comparar las penas de algunos de los delitos, como el cohecho, en sus formas más graves, ¿no es cierto?, en que el máximo de la pena equivale a la pena del delito de lesiones gravísimas, como lo dije yo en mi explicación al comienzo del seminario, y también incluso del homicidio frustrado. De tal manera que hay un problema allí muy, muy delicado, ¿no es cierto? Ahora bien, recordando a nuestro distinguido colega y amigo de muchos de nosotros, Jesús María Silva Sánchez, en su tan conocida obra La expansión del derecho penal, que ya lleva 13 ediciones, ¿no es cierto?, nos dice que el derecho penal crece por todas partes, y esta expansión que él explica, ¿no?, en forma tan brillante y que la denomina extensiva, se materializa fundamentalmente a través de dos medidas de política penal. Una, la introducción de nuevos tipos penales y segundo, el incremento generalizado de las penas. Hay otras formas también de expresarse la expansión, pero creo que estas son las dos más fundamentales, ¿no? Si eso es así, o por lo menos yo creo que eso es así,
Esta legislación en la cual se está debatiendo y con tanto conocimiento, sin duda, y en forma tan brillante, es una legislación que deberíamos inscribir en una política criminal chilena de expansión de la legislación penal. Esa es mi pregunta. Anticipo que yo creo que es así, pero como uno no siempre tiene la razón y tiene que naturalmente escuchar otras opiniones, me interesa que son mucho más expertos que yo en estos temas. Muchas gracias. Me había pedido la palabra el profesor José Luis Guzmán. Por favor. ¿Quién más? Sí, perdónenme que pregunte nuevamente o que intervenga nuevamente, pero es que ya desconfío tanto de la legislación penal que... A ver, el incremento de las penas tiene un mecanismo de desactivación incorporado en el artículo 264. Es la colaboración eficaz. Esto, en fin, es una idea que no se inventó aquí, viene de otros países, se la ha usado eficazmente en Brasil y ha servido para lo que todos sabemos que ha servido, para que se escapen los peces gordos y caigan los chicos. Para eso ha servido. Para que quede libre el primero que aparece denunciando, ¿no? Y el resto que se jorobe. Ojo con eso. En cambio, creo, María Magdalena, que se le podría sacar más provecho al cohecho en consideración del cargo, en el sentido siguiente, y este sí que podría representar una contribución a la historia nacional, porque desgraciadamente en nuestro país, a nosotros nos han dicho que es un país no corrupto, pero nuestra historia demuestra lo contrario, que hay corrupción en Chile desde el año 1810, y siempre ha sido lo mismo que el cohecho electoral, siempre. Y es que en el fondo, como lo decía Héctor en su trabajo por lo demás, una prohibición absoluta que antes existía en la legislación administrativa chilena de aceptar regalos, en fin, qué sé yo, lo que tiene detrás, tú lo llamas el correcto funcionamiento de la administración, bien, es una cuestión de integridad en la función. Y eso tiene un mensaje muy importante, muy poderoso, que hay cosas, sobre todo en el Chile en el que vivimos hoy, que no están a la venta, independientemente de actos de actos del cargo. Tengan ustedes presente que hay dos tradiciones sobre este particular, Winding las explica muy bien. Una que es la germánica, que no es la nuestra, entre paréntesis, que es la de el cohecho vinculado a actos. Tan cierto es que no es la nuestra que nosotros tenemos ese cohecho que está ligado a delitos. Es una rareza chilena, ¿no? Y por otro lado está la que tenían los romanos hasta la época de Cicerón, que en ese entonces, por supuesto, los cargos públicos eran gratuitos, digamos, ¿no? Y la prohibición era completa, usted no reciba regalos. La República Romana empieza a entrar en crisis, perdonen que haga este recuerdo histórico, cuando los funcionarios empezaron a decir lo que Cicerón cuenta en sus obras: nosotros no servimos a la República gratis, en vano, la servimos por un precio. Tomando en cuenta, y permítame todavía un segundo, tomando en cuenta que en Chile la costumbre de la propina a los funcionarios públicos se instauró y se generalizó aproximadamente del año 38-39, generalizada en la época de nuestro pequeño estado de bienestar, no creo que estas cosas estén tan mal. Para los funcionarios públicos significa usted no recibe nada, salvo, claro, una cosa pequeña por cuestiones de cortesía. Gracias. Al igual que en la primera mesa, vamos a recibir todavía una intervención más en esta primera ronda y luego tengo ya anotadas 3 más. Profesor, por favor, aquí la segunda fila. 3 comentarios muy breves. El primero, respecto del concepto de cohecho de facilitación. Yo creo que ahí hay una posibilidad de confusión entre 2 cosas distintas. Una es tomarlo como sinónimo del cohecho en razón del cargo, lo que hemos venido discutiendo, pero lo que típicamente se discute en el ámbito comparado como cohecho de facilitación es lo que viene la FCPA, que se denomina Facilitation Payments, que es un caso específico en el cual se paga para, como bien decían, acelerar la entrega de un acto de servicio debido.
Y típicamente las dos cosas se parecen porque pueden formalmente ser consideradas similares, pero pueden también ser distinguidas. No sé cuál será el estatus en que habrán quedado ese caso específico de cohecho de facilitación con la ley 21.121. Eso es uno. Lo segundo, muy breve, en algún sentido la línea de José Luis, yo creo que no hay que subestimar la relevancia de la introducción del cohecho en razón del cargo por la frecuencia criminológica que tiene el desempeño de los actos de corrupción, empezando por la pura entrega de beneficios sin buscar contraprestación inmediata. O sea, eso está relativamente establecido en la literatura criminológica, así parten las relaciones de corrupción. Es mucho el riesgo que uno asume si es que el gran empresario o el mediano empresario va y le entrega plata y le pide algo al funcionario, porque obviamente le pueden decir algo en contra. Típicamente parten con pequeños actos de cortesía, después actos de cortesía más raros, y después en el tercer estadio, que es recién el que está criminalizado, pasan a entregarse beneficios no correspondidos. Al final nomás se le pide que haga algo. Y eso al final después es muy difícil de probar, etcétera. Cosas que se conocen. Y lo tercero es una pregunta para Osvaldo, respecto de la limitación del cohecho en razón del cargo, que efectivamente es muy compleja. A mí el caso más enigmático, porque no necesariamente es tan claro resolverlo como que no es un caso que debiera estar involucrado, es el caso de la así denominada financiamiento por terceros medios. Ejemplo, profesor universitario recibe plata de una entidad privada para efecto de desarrollar su investigación, no lo está siendo recibido con otro objeto, no está siendo para una contraprestación específica, profesor universitario estatal, pero no la recibe por los mecanismos de donación establecidos en la universidad. Hace uso de esa plata para efecto de hacer su investigación. ¿Es eso cohecho o no es cohecho? En Alemania eso fue una gran discusión. Al final, no recuerdo, creo que dijeron que no, pero fue criminalizado, digamos, como proceso al menos. No estoy seguro cómo quedará en el caso chileno. Muchas gracias. Voy a dar entonces la palabra primero a la profesora Sandón para hacerse cargo de las observaciones. Bueno, gracias. Bien, quizás asociando tanto lo que dijo don Carlos como José Luis, claro, tenemos, incluso podemos identificar dentro de las causas que plantea el profesor Silva Sánchez de esta expansión del derecho penal, que a veces no hay otros referentes de lo correcto, lo incorrecto más allá del derecho penal. Hay como nuevos ámbitos en que parece que hay un criterio moral estrictísimo, así como se flexibiliza en algunos ámbitos, en otros se hace más rígido. Y entonces, claro, yo comparto que se requiere integridad de los funcionarios públicos, que, bueno, uno tiene que reconocer que corrupción ha existido desde que el hombre es hombre, o sea, siempre uno puede identificar más, menos extendido, qué sé yo. Siempre ha sido claro que los funcionarios no pueden recibir beneficios. Claro, uno lo puede estipular en el estatuto administrativo, uno puede establecer las infracciones administrativas, o sea, siempre está claro. Mi desazón un poco es que tengamos que llegar a un derecho penal de pena privativa de libertad efectiva para que sea la única forma en que eso tenga valor. Porque como que hemos ido gastando todos nuestros instrumentos previos. Y eso lo asocio con también la preocupación del profesor Guzmán de que muchas veces los casos más gordos, los casos más escandalosos terminan escurriéndose y entonces nos quedamos con estos tipos penales muy, muy, muy severos, con penas fuertísimas para un sujeto que sí, que estuvo muy mal, si yo no lo aplaudo, pero que recibió un pequeño beneficio por hacer algo, ni siquiera está tan claro que era con infracción, sin infracción. Y entonces, claro, vamos cazando ratones, ¿no?, con esta tremenda maquinaria y creo que eso es lo que a eso apuntaba mi consideración general, de que está muy bien que se delimite cuáles son las obligaciones, que se exija integridad de los funcionarios, como uno la espera en general de todas las personas en una sociedad. Ahora, con los funcionarios parece que somos absolutamente despiadados porque estamos pensando en esos casos atroces, en esos casos de abuso, como decía Osvaldo, en esos casos que merecen, pero que, claro, Osvaldo aplaude el que haya una regla en que se restan digamos, las penas más bajas, los rangos más bajos de la pena.
Claro, siempre tiramos para arriba. Esa es mi conclusión final. Y no sé si ese es el mecanismo. Nada, de lo que decía Javier, yo creo que la figura que se incorporó es lo suficientemente amplia como para captar los distintos casos, ¿no? Quizás no con su gravedad diferenciada, pero al no tener mayores requisitos. Gracias, profesora. Profesora Artaza. Muchas gracias. Frente al primer problema, vinculado a ¿así es una manifestación de la expansión o no? Yo creo que sí, efectivamente es una manifestación de la expansión del derecho penal. Entendiendo por expansión todo aquello que sea fuera de lo que conocíamos como el derecho penal nuclear. Ahora, una cosa distinta es cómo vamos a valorar esa expansión. Por ejemplo, Santiago Mir hacía una distinción, ¿no es cierto?, entre los casos en que podíamos sostener que teníamos que desvalorar esta expansión y supuesto en que era necesaria una expansión a nuevas formas de criminalidad o a la convicción de que la protección institucional era necesaria, y en este caso yo creo que sí, que justamente estamos frente a una manifestación de protección institucional que es una de las más relevantes. Así que eso frente a la primera pregunta. En relación a lo terminológico, sí, solamente lo decía más bien porque la doctrina española se ha atendido, por ejemplo, los españoles sí han confundido lo que es cohecho de facilitación al cohecho de atención del cargo, solamente eso. Y tengo la impresión de que la figura que existe en la FCPA, de esta idea como de engrasar trámites, nosotros la hemos tenido, o sea, la hemos considerado desde siempre como una conducta típica, y es justamente el supuesto para que el funcionario realice las funciones propias del cargo, o sea, ahí no me cabe duda. Y en razón a la última pregunta, yo creo que efectivamente es un muy buen ejemplo, un supuesto que, si bien es cierto, cae bajo el tenor literal del beneficio en razón del cargo, no puede ser considerado un acto de corrupción. Si el acto de corrupción siempre va a suponer una potencialidad para que el funcionario actúe en contra de los intereses de quien representa, y al menos los profesores tenemos que investigar. Entonces me parece que es un supuesto en que si decidimos sancionarlo, estamos, y ahí me niego a considerar que estos tipos penales protegen la integridad de los funcionarios. Estaríamos simplemente sancionando el hecho de que se haya recibido un beneficio por una modalidad que no era la adecuada, pero no porque estemos frente a un acto de corrupción. Muchas gracias. Voy a iniciar la segunda ronda de intervenciones. Por favor, aquí el señor que está con la mano levantada. Lo anoto para la tercera, porque ya voy. Muchas gracias, muy buenas tardes. Creo que podemos coincidir con la profesora Sandón, que si uno lee estos delitos en clave de afectación a la imparcialidad de la función pública, necesariamente uno podría reconocer que existe distinta gravedad dependiendo del monto del beneficio ofrecido o aceptado. Insisto, partiendo siempre de la premisa de que los delitos deben leerse en clave de afectación a la imparcialidad, es difícil desconocer que todos tenemos eventualmente un precio. No necesariamente pensando siquiera en dinero, sino que también en prestaciones de otra naturaleza, hijos enfermos, sexuales, etc. Entonces, yo entiendo la crítica del profesor Artaza, pero no me queda tan claro que el legislador haya hecho un buen trabajo y sea tan evidente esta graduación correcta cuando los delitos se leen en clave de afectación a la integridad. Me refiero, no me queda tan claro que el cohecho en razón del cargo sea necesariamente... Yo sé que en la pena que se asignó finalmente sí, pero que el cohecho en razón del cargo sea necesariamente una modalidad menos lesiva que el cohecho por cometer un delito. Entre medio, además, tampoco me queda, no creo que se pueda compartir necesariamente que el cohecho por omitir un acto del cargo sea necesariamente menos grave que el cohecho por realizar un acto del cargo. El mismo ejemplo típico del carabinero que uno le ofrece un incentivo de dinero para que no informe al tribunal de la infracción cometida, bueno, eso es omitir un acto del cargo. Y parece que en términos de ocurrencia, por eso es más relevante. Yo quiero proponer a los panelistas quizás un criterio adicional. Si uno piensa que esto podría ser para los dos sentidos. Si uno piensa en que el funcionario público necesariamente tiene una escala remunerada, quizá, o sea, una remuneración que se inserta en una escala, quizás simplemente, a mí siempre me ha causado ruido que el legislador tienda a elegir 3 límites, más de 1000 UTM, menos de 100 UTM, 400 UTM, qué sé yo, y ya está. Y parece que no es lo mismo recibir o ofrecerle 10 UTM al carabinero que trabaja en la comisaría de Los Muermos que ofrecérselos a un ministro de Estado.
Entonces uno quizás podría, como doctrino, aventurar que existe una afectación diferente dependiendo de cuánto representa respecto a la remuneración del funcionario, quizás el beneficio económico. Eso es un criterio, por ejemplo, que yo no he visto desarrollado y les invito entonces a pronunciarse al respecto. Ahora, también esto en cuanto al beneficio en razón del cargo, yo creo que aquí funciona precisamente al revés, ¿no? Es mucho más extraño que un particular le entregue un beneficio al juez de policía local perdón si alguien desde ahí, pero de los Muermos, que si alguien le ofrece un beneficio en razón del cargo a un ministro de la excelentísima Corte Suprema. Pareciera ser que este mismo criterio que se utiliza supuestamente no por afectación de la imparcialidad, sino que por integridad, decimos, no, incluso si uno lee estos delitos en clave de integridad, se puede decir que no hay afectación, no hay posibilidad de afectación, por lo tanto no hay relevancia penal si es que es de tal entidad que no afecta. Bueno, entonces parece que en realidad estamos haciendo argumentaciones en la línea de la afectación de la imparcialidad y estamos reconociendo que no es lo mismo dependiendo del cargo también. Entonces, quisiera invitarlos, si pudiesen, a detenerse en esas consideraciones. Muchas gracias. Por favor, aquí en la primera fila. Gracias. Dos comentarios. Uno, tal vez nada más que para ilustración, mostrar cómo esa grabación especial, que en virtud de la cual se prohíbe imponer el mínimo o el mínimum de la pena en su caso, yo la calificaría básicamente como una transacción. Básicamente esta fue la respuesta del Ejecutivo al propósito y ya claramente irreversible de la Comisión Mixta de subir las penas a como diera lugar. Y en ese contexto fue que se planteó una posibilidad intermedia y, por así decirlo, la orientación era, y esto es una idea del Ministerio de Justicia, a mí algo me tocó conversar sobre esto, pero básicamente es una idea que vino directamente del Ministerio y que era tratar de identificar los casos gordos, bien o mal, digamos. Y lo que salió fue, y lo que estaba relativamente claro que eran los altos cargos del Estado. Eso yo creo, sobre eso había un cierto consenso, la idea de los políticos o en todo caso los altos cargos del Estado. Y cuando se vio que había, resulta, cuestiones o actividades que no estaban en los altos cargos, sino donde se movía mucho dinero, básicamente ese era el contexto, y eso podía ser, en los Muermos también podía ser, digamos, se abrió la segunda posibilidad que dice relación con funciones específicas. Yo creo que quedó demasiado amplio de todas maneras. A mí me parece que ahí se sigue agarrando peces chicos con penas muy altas, pero en fin, pero esa era un poco la lógica, lo menciono solo como contexto. Lo segundo tiene que ver con la pregunta de Willeman con el último caso, que era básicamente lo que iba a preguntar. Yo creo que nosotros tenemos acá dos problemas. No que tenemos un cohecho en razón del cargo, sino que tenemos además que ahora es empleado a cualquier beneficio imaginable, más allá de que uno lo pueda delimitar. Y segundo, que el beneficio no tiene por qué ser para sí, sino que puede ser también para un tercero. Y un tercero puede ser, por ejemplo, la propia organización. Entonces nosotros tenemos el problema. ¿Qué hacemos en un país con las características de Chile, donde a veces alguien de la comunidad le da benzina a los carabineros, para que puedan mover sus vehículos? Y esos casos, yo diría inequívocamente, son típicos de acuerdo con la letra de la ley, pero hay algo allí que nos molesta. El problema es que a mí me parece que la sola idea de decir, no, bueno, pero eso no es corrupción, es problemática, porque la idea del tipo penal es evitar esa captura, esa buena voluntad hacia con el benefactor. Y eso se da de todos modos, aun cuando sea con fines, comillas, altruistas, de ayudar a los carabineros, de ayudar al pobre investigador de la universidad pública que ha sido abandonado, etcétera. Ustedes conocen la historia. Entonces, yo diría que yo estoy muy de acuerdo, hay que poner algún tipo de límite, porque si no esto es inmanejable, pero hay que afinarlo mucho más, porque esa sola idea genérica, no, pero esto no es corrupción, yo creo que no está de acuerdo con los propósitos inequívocos del tipo penal. No tengo una respuesta, simplemente digo que hay que trabajarlo muchísimo más. Muchas gracias. Aquí en la segunda fila, por favor. Un pequeño comentario a propósito de lo de Héctor. Yo creo que ahí el tema de fondo de
de cuánto apego tiene que existir a la función pública en sí mismo. Yo tiendo más bien a coincidir con el criterio de Osvaldo. Cuánto apego a la función propiamente tal es algo que necesita masticarse muchísimo más en relación al cargo o a la prestación en concreto. El típico caso que trató hace poco tiempo José Luis acá, vinculado al cohecho político del parlamentario, digamos, donde hay legitimidad de representación de cierto tipo de intereses parciales, en el marco, por ejemplo, del financiamiento legítimo. O sea, ¿hasta dónde le puedo exigir a un parlamentario, no sé, de la bancada de una determinada orientación religiosa, que se apegue al fin público, al interés común, o hasta dónde necesariamente pueden tener representación legítima ciertos intereses más particulares? Es algo que claramente no se profundizó en la discusión y es uno de los temas pendientes. Y como pregunta en específico, a mí, uno de los casos que yo creo que no está tratado, pero que puede haber algún atisbo, tiene que ver precisamente con modificaciones del estatus del sujeto. O sea, cuando hay una conversación previa a la asunción del cargo, dentro de aquellos que potencialmente lo van a hacer, qué sé yo, la gente que circula a las comisiones programáticas, los distintos candidatos, y que pueden entrar a la administración del Estado o lícitamente en el contexto de cargos de representación. Luego no hay nada, salvo eventualmente una contraprestación posterior una vez que cesamos el cargo. O sea, todas esas modificaciones al estatus, yo no sé si en algo puede ayudar la relajación del nexo, y si ven alguna eventualidad. Y yo sé que el tenor literal dirá en principio no es funcionario, pero el potencial, la idea de que es simplemente una mera motivación, a lo mejor me permite jugar un poco con el tiempo y con la modificación. Creo que sería lo único donde a lo mejor podríamos, para ese tipo de casos, ver un atisbo de solución. No sé si en borrador les puede parecer sugerente explorar esa línea, digamos. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a los miembros de la mesa. Hago presente que tengo ya anotadas 3 personas para la tercera ronda. A ver, quizás de modo genérico, pero me acuerdo de lo que comentaba don Enrique Curi cuando recién se hicieron las primeras modificaciones a los tipos de cohecho y decía, no se entiende nada, no se entiende nada. Así con su voz suavecita, ¿verdad? Y la verdad es que la idea que plantea ahora Francisco Maldonado, o lo que decía Fabián Yakin sobre las remuneraciones, o lo que decía yo misma sobre el monto del beneficio involucrado, son todas así consideraciones que se podrían ir incluyendo, pero terminaríamos con una regulación del cohecho. Es así que no se entiende nada, o sea, con miles de tipos, subtipos. Claro, los casos nos llevan a eso, ¿eh? Y sobre todo yo creo esa desazón generalizada de que siempre se está queriendo apuntar al caso gordo y finalmente terminamos sancionando al que no lo es, ¿eh? Pero sí, me parece que desde el punto de vista de la calidad que tiene el funcionario, de la jerarquía, uno podría también hacer diferenciaciones. Claro, a cada uno se le juzga por su falta, por su, digamos, infracción a sus propios deberes, y no es que en sí mismo uno diga, no, sea menos grave, pero ahí en realidad, lo estoy pensando ahora, pero ahí hay mucho criterio como moral, de integridad, porque la integridad es como pedirle honradez, y la tiene que tener por igual el más alto y el más bajo en la jerarquía, ¿eh? Pero las consecuencias lesivas de un acto de otro son diferentes, entonces podría hacerse alguna diferencia. Creo que a eso apunta un poco lo que decía y lo que propone Fabián. Desde el punto de vista de las conductas típicas y lo que queda dentro o fuera, claro, yo creo que al final el tipo es muy amplio, el 248 en la primera hipótesis, en razón del cargo, y como que nos introduce un criterio de que en principio todo está dentro y se puede ser lo más mal pensado que se quiera respecto del particular y del empleado público. Y parece que solo nos queda un camino de identificar casos en que efectivamente el supuesto no tiene, que el camino que proponía, no tiene idoneidad, no tiene aptitud, no tiene connotación de corrupción, para dejarlo fuera, ¿no? Porque eso, o sea, el tenor literal estaría abarcándolo todo, ¿no? Al pobre profesor de la universidad pública, abandonada. ¿Eso dijiste? Ah, mira. El cambio de estatus del sujeto habría que pensarlo, porque efectivamente si se sanciona al empleado público,
empezar a crear tipos que sancionan al que puede llegar a ser empleado público o al empleado público, habría que crear un tipo nuevo, ¿no? Para abarcar esos casos. No sé si justifica, ¿no? O sea, puede ser. Habría que pensar. Muchas gracias. Profesor Artaza. En forma muy breve. Primero, Fabián, ¿no? Si en el fondo lo que quiero poner sobre la mesa es que en ningún caso el monto puede ser la única razón o la más importante que nos permita hacer este ejercicio que identifica la profesora Osandón de proporcionalidad en particular. De esto estoy más de acuerdo con la decisión de antigua data del legislador de establecer que en aquellos supuestos en que yo soborno a otro para que haga lo que tiene que hacer puede ser entendido como un caso menos grave de corrupción, en el sentido que yo estoy a ver, convengamos que es un supuesto delictivo, no tengo ninguna duda al respecto y que tiene que estar en el Código Penal, pero me parece menos grave que sobornar a otro para que no haga lo que tiene que hacer o para que infrinja lo que tiene que hacer. Y creo que esta decisión del legislador, que es una decisión correcta si entendemos el cohecho como un caso de corrupción. Ya, solamente es evidente que el legislador puede tomar decisiones de distinto tipo, de distinto orden para ir, no sé, agravando la pena. Y creo que, si bien es cierto, concuerdo con el profesor Hernández de que esta regla de determinación de la pena a lo mejor sigue siendo vaga y no va a permitir llegar a los casos más emblemáticos, más importantes, pero al menos permite hacer una distinción que antes no se permitía hacer. Y eso puede ser visto como un avance. En relación a esta idea del cohecho en atención del cargo y esta idea de la captura del funcionario, claro, yo creo que habría que distinguir distintas situaciones. Recuerdo hace un tiempo atrás haber puesto un ejemplo de justamente el de la benzina, pero era en aquellos casos en que, bueno, pensemos en el supuesto de que Carabineros tiene que hacer seguimiento a un camión que cruza, ¿no es cierto?, el eje de la calzada, o sea, es muy grande, por tanto nadie puede traspasarlo, entonces tiene que haber escolta. Y resulta que yo necesito, porque es una empresa de alimentos y tengo que llevarlo, ¿no es cierto?, en frío, y si no voy a perder mi mercadería. Entonces Carabineros me dice, ¿sabe qué? Pero no tenemos dinero para benzina. Entonces, si yo entrego dinero para la benzina, efectivamente uno podría decir, claro, podría ser entendido como un pago para facilitar, ¿no es cierto?, que Carabineros pueda cumplir con sus labores. Pero me niego a entender eso como una conducta corrupta, porque en el fondo lo que se está haciendo ahí es evitar cargar al particular con, bueno, la escasez de recursos del Estado en una situación en particular. El tema es bien interesante porque va a costar mucho definirlo. En el ámbito, por ejemplo, angloamericano, yo creo que toman la peor opción, pero que lamentablemente algo hay, que esta idea del, no, es que esto es un problema subjetivo, esta idea del corrupt, esta idea que esta intención corrupta, bueno, nosotros lo resolvemos en primer lugar en sede objetiva, pero de una perspectiva que igual tomamos en consideración. Claro. No, sí, claro, pero lo que voy es que nosotros, igualmente el cohecho en atención del cargo, vamos a tener que dotarlo de esta idea de potencialidad corrupta, y eso obviamente vamos identificando caso a caso supuestos que son diversos. No veo que podamos establecer de plano una opción por decir, claro, acá lo que a lo mejor habría que identificar distintos supuestos de captura. ¿Captura para qué? Por eso creo que esta idea del vínculo funcionarial es innegable. ¿Ah? Y el vínculo también con la idea de que en algún momento me puedo ver, o sea, el funcionario puede infringir sus deberes de imparcialidad y su obligación, ¿no es cierto?, de trato igual y no discriminación arbitraria. De alguna forma vamos a tener que dotarlo de contenido con un argumento teleológico, ¿no? Si no lo veo muy difícil. Osvaldo, pero eso sería como establecer unos requisitos subjetivos del tipo implícito. No. Bueno, ojo que si nosotros tomamos en consideración la figura, no el cohecho en atención del cargo, pero el ¿para qué? Yo creo que la idea de que... Ahí está. Claro. No, en otro no. Pero entendiéndolo como un acto de corrupción, yo creo que de alguna forma algún tipo de... Por eso. ¿Sí? Y no puede ser cualquier cosa. Muchas gracias. No es que encuentre esto un poco interesante, pero mi obligación es hacer que esto pueda... Sí. Como tenemos pedidas palabras, por favor, aquí en la segunda fila. Muchas gracias para ambos.
para el profesor Osandón y para el profesor Artázar. La pregunta va para ambos. Es relativa al artículo 251 quinque, sobre el cual ya se ha discutido, ¿no?, la agravante. Y salvo que se me esté escapando algo, en principio todo indica que no alcanza a los particulares, ¿no?, la agravante solo alcanzaría a los funcionarios públicos. ¿Podría especular sobre algún fundamento dogmático para eso? Ignoro si acaso eso fue producto de la transacción también a la que aludía el profesor Hernández. Entonces mi pregunta es si acaso ustedes también lo ven así. Todo indica que los particulares están excluidos de la grabación, pero por otra parte me llama la atención, y esa es la segunda parte de la pregunta, ¿por qué la fórmula que dice los casos de los delitos previstos en los artículos 141, 148, 248 bis y 249 se excluirá el mínimo o el grado mínimo de las penas señaladas según corresponda? Y dice, agrega, respecto de todos sus responsables en los siguientes casos. ¿Por qué esa formulilla de todos los responsables? Se me puede estar yendo algo. ¿Están pensando en un problema ahí de comunicabilidad? ¿Qué están pensando? Si evidentemente el agravante se aplica a todos aquellos que responden por el tipo, ¿no?, aludido en cuestión. Como agravante, ¿qué es? ¿No? Salvo que estuvieran pensando en un problema de comunicabilidad y quisieran resolverlo con una cláusula, digamos, objetivista, ¿no? Pero no sé, yo eso claramente no debe haber estado sobre la mesa. ¿Esto tiene algún impacto o puede hacer del cohecho entre particulares, evidentemente, ¿no? O sea, ya por escrito el profesor Hernández ha sostenido, por ejemplo, que habría concurso ideal, ¿no? Pero claro, con la grabación acá, no, esa solución no quedaría en pie. De alguna manera ese plus de injusto quedaría cubierto por la grabación, pero él mismo me lo hacía ver, queda el espacio para el sujeto activo, ¿no?, para el particular. O sea, el particular no queda alcanzado, ¿no?, ese plus de injusto. Entonces el particular, que para adjudicarse la licitación suculenta soborna al funcionario, no queda cubierto en la grabación y evidentemente no entonces, bueno, habría que pensar en otra fórmula. Esa es la pregunta, perdón, me alargué, la pregunta era bien concreta. Muchas gracias. Por favor, ahora, cuarta fila debe ser, sí, el señor que está levantando la mano. Una consulta para la profesora Osandón. Ella mencionó al pasar que había algún efecto de esta ley sobre las técnicas especiales de investigación. Por ejemplo, quizá intercepción telefónica, que de alguna otra forma, al parecer, la legislación anterior no lo permitía. Y lo otro, ¿qué efecto tiene sobre los tiempos de mantención de secreto de la investigación? Puesto que generalmente en casos de corrupción las investigaciones son bastante extensas, demoran mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias. Y por último, la persona de anteojo que está ahí a la derecha. ¿Sí? Ya. Muchas gracias, don Carlos. Queda excusado. Muchas gracias. Mi pregunta también va para la profesora Sandón, que entendí, la idea es que no le parece que el jus puniendi, el poder punitivo del Estado, sea la herramienta adecuada, le parece exagerada para perseguir estas conductas de corrupción. No sé si lo entendí así, le parece un poco exagerada, podría ser así. Si no es así, si no es adecuada la herramienta penal, entonces ¿cuál es la fórmula? Porque en mi experiencia como funcionario público, la responsabilidad civil del funcionario, la verdad es que no hay un interés particular afectado, sino que en el fondo un interés colectivo que nadie está dispuesto a perseguir civilmente, y también la responsabilidad administrativa deja mucho que desear. O sea, los sumarios, el hecho de que el jefe de servicio tenga que estar encargado de la sanción, el tema disciplinario, o sea, también está más que demostrado que no sirve. Entonces, si no es el jus puniendi la alternativa para tratar esta problemática, entonces ¿cuál? Muchas gracias. De nuevo doy la palabra a los integrantes de la mesa. Profesor Osandón. A ver, yo la verdad es que las primeras creo que quizás Héctor Hernández sabe más de las razones por las que se estableció el agravante, dejando fuera, no sé,
cedo la palabra, ¿o no? ¿No? Que tampoco, claro, perdón, claro que hayan quedado fuera, si me... y por eso la formulita con Javier, todos los responsables, sí. Quizás con eso querían alcanzar... No lo sé, tampoco lo tengo claro. Yo recuerdo, lo que yo recuerdo, y de hecho, y reconozco hidalgamente, no había leído el texto legal, pero me consta que al menos para la gente del Ministerio de Justicia era esencial que esto fuera una nota del hecho. Y por lo tanto, pero de todos los... es decir, que los partícipes también, y además que estaba esto también incluido para el soborno. Yeah. Por eso, es decir, me llama es decir, que el 250 en relación con esta figura debía haber estado. Por eso me sorprende ahora y no, honestamente no sé lo que pasó. Ya, después, bueno, las cuestiones procesales vienen especialmente determinadas por el hecho de que adquieren la categoría de crimen, figuras que antes eran simples delitos. Eso es esencialmente. Y claro, desde el punto de vista de lo que se pregunta allá, yo no he afirmado en ningún momento que crea que el derecho penal no tiene que intervenir en estos ámbitos. O sea, yo creo que está bien, que el delito de cohecho es un ilícito penal que no se cuestiona, digamos. Mi cuestionamiento más bien iba a ese progresivo aumento de las penas, muchas veces sin hacer consideraciones sobre la eficiencia preventiva que pueden tener y constatando que es necesario aumentar las penas digamos, a un nivel en que se transformen en una realidad fáctica, porque se ha perdido quizás la posibilidad de que el derecho penal cumpla sus funciones en un plano más comunicativo simbólico, si es que alguna vez lo ha tenido, ¿no? Ahora, como bien dice, claro, hay otros mecanismos que podrían servir. Tú decías la responsabilidad civil, la responsabilidad funcionaria, disciplinaria o incluso sanciones administrativas propiamente tales. Y quizás, bueno, son ámbitos en los que todavía hace falta poner más interés y más eficiencia para que el derecho penal realmente sea la última ratio. Creo que tiene que intervenir. No estoy de acuerdo en que simplemente se suban las penas y a veces sin mayor consideración por los efectos que ellas tienen. Y desde ese punto de vista es una crítica como general, no solo a las figuras de cohecho, sino que al uso a veces indiscriminado que se hace del derecho penal y a esa cuestión como tan... No quiero que suene como peyorativo, pero que es tan sensible, que es una cuestión importante. O sea, que nosotros sí somos seres sensibles, los seres humanos. Y lo que vemos, y por eso nos impactan mucho más los delitos en que hay sangre, que los delitos de cohecho, y quizás la gravedad de uno y otro, la dañosidad social que pueden tener, son muy importantes. Pero uno espera que el derecho... trate de, digamos, ser lo más eficiente posible, considerando que el derecho penal al final es un mal, la imposición de la pena es un mal, entonces ojalá sea lo más reducida posible. Eso. Muchas gracias, profesor. La pregunta del problema identificado por el profesor Londoño, no veo forma de aplicarlo al particular. O sea, independiente de las razones del legislador, acá veo justamente una disposición que por legalidad no podría ser aplicada, aunque ocupe todos los responsables, porque si se fija en primer lugar, claro, el particular comete el delito del artículo 250, no comete ni el artículo de 48, 48 bis 49. Después se refiere ahí, cuando haya sido cometido por empleado público, cuando haya sido cometido por empleado público. Ahora, existen formas de justificarlo, podemos estar de acuerdo o no, es decir, a lo mejor que el legislador está considerando una especie de deber reforzado al funcionario público o sea, una forma de decir, siendo condescendiente con el legislador, pero considerar que puede ser aplicado por respecto a todos sus responsables al particular, no creo. Se me viene a la mente la discusión del homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria, y decir, a quienes les alcanza, y no creo que sea lo mismo en este supuesto. Y veo difícil que pueda ser aplicado. No estoy diciendo que no vaya a ser así, pero a lo mejor
quienes se dediquen a la defensa van a tener buenos argumentos para sostener que esto no puede ser aplicado a quienes cometen el delito del 250 y no de los establecidos por el 251 quinquis. Ya, quisiera asegurarme de que nadie que haya pedido la palabra quedó sin hablar. Ya, entonces la última intervención y luego la última palabra para ustedes y estamos justo en la hora. Muchas gracias. César Valdés, mi nombre. La verdad que hace rato pensaba en una pregunta respecto de... Son interesantes este tipo de análisis respecto de los delitos en general. Pero me daba vuelta el hecho que usted hace mención respecto de las penas, que si bien es cierto, pareciera ser que el derecho penal es como un castigo a la sociedad, pero ¿respecto de qué? De una conducta. Asimismo, cuando en nuestro propio derecho un delito viene acompañado en la pena, en que si la persona tiene una irreprochable conducta anterior, eso ya le baja la pena en 1 o 2 grados, entonces la pena es menor. No se está calificando 100% el delito, sino que en cierto modo a la calidad de la persona. Y respecto del derecho comparado, también me hace mucho ruido, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan la época de los hooligans en Inglaterra, estos escándalos, los estadios y estos desórdenes, en 2 ocasiones, en una creo son más de 80 muertos en un estadio, en el otro superaban los 90, y la sociedad inglesa hizo una reestructuración global y lograron insertar en las barras bravas policías infiltrados, lograron identificar a las personas que organizaban esto y a 35 de ellos los condenaron a cadena perpetua. Y hoy en día en los estadios las rejas no tienen, a diferencia de antes, más de 50 centímetros y nadie ingresa al estadio a cometer los mismos crímenes o los desórdenes que hacían antes. Entonces, el derecho penal no debiera buscar el mal menor y en ese sentido beneficiar a la sociedad en su conjunto. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Respecto de este interrogante general, le voy a dar la palabra a los expositores. Claro, es una cuestión profunda la que se plantea en torno a cuál es la finalidad del derecho penal, la justificación de la pena, etc. Se supone que nosotros convenimos en que en nuestro derecho penal, en un Estado democrático de derecho, tendríamos que sancionar por el hecho y no por la persona. Un derecho penal de acto, no de autor. Sabemos que a través de muchas, digamos, ranuras se van filtrando consideraciones que son de la persona y que hay quien dice que la persona se manifiesta en sus hechos también y qué sé yo. Pero bueno, creo que de ahí a aceptar sin más que hay que considerar la personalidad y no el hecho es un salto enorme y que habría que evitarlo, ¿verdad? Para mantener el derecho penal en su mínima expresión. Y luego, en relación con el caso que comenta, claro, yo creo que también son muchos factores los que inciden en la disminución de la criminalidad. El derecho penal es solo uno y muchas veces el menos eficiente, ¿ya? En el fondo, yo no tengo mucha fe en el derecho penal para arreglar los problemas sociales, esa es la verdad. Pero bueno, algo colabora, sí, por supuesto que sí, y ojalá que lo cuidemos para que la función que cumple, la cumpla en la mayor medida posible, con el menor costo posible para los condenados. Eso. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer en nombre del Instituto de Ciencias Penales, en primer lugar, a los integrantes de esta segunda mesa de trabajo. Luego, una vez más, a la Corte Suprema por prestarnos esta sala tan significativa. Y por último, pero no menos importante, a todos los presentes por haber permanecido hasta esta hora, la cual demuestra su interés, y también por sus intervenciones, sus preguntas, sus observaciones que le han dado a esta actividad un carácter más interactivo e interesante para todos. Muchísimas gracias.
Damos por terminada la primera jornada de este seminario. Nos encontramos mañana a la misma hora, 15:30 horas, acá en este salón. Y recordarles que todas estas exposiciones van a quedar grabadas para que ustedes puedan revisarlas posteriormente en el canal de televisión del Poder Judicial, poderjudicialtv.cl. Muchas gracias, hasta mañana. Se me olvidó darle la palabra.